Buenas tardes a todas, a todos. Se necesita tener amor a la palabra para venir en plenas fallas. Pero se nota que aquí los que venimos pues tenemos ganas de profundizar en la palabra de Dios, profundizar en Lucas, concretamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es en el que estamos embarcados últimamente, y de la mano de don Ricardo Lázaro, que es llevarnos a buen puerto. De modo que, como ya llevábamos pues un buen trecho del libro, los 8 primeros capítulos, que son los que hemos visto hasta ahora, que constituirían aproximadamente la primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Un libro que tiene 28 capítulos, un libro que, como sabemos, es la segunda parte de otro libro, el Evangelio de Lucas, el único testimonio del Nuevo Testamento de una obra que está pensada para ser desarrollada en 2 libros dedicados a la misma persona, este enigmático Teófilo, del que hablábamos al principio de nuestro curso, y que está en el punto de mira de los estudiosos del Nuevo Testamento, convencidos de que este libro esconde muchos tesoros ocultos que algunos creen, algunos creemos, que tiene respuestas a muchos interrogantes que permanecieron sin respuesta durante mucho tiempo en la historia del cristianismo primitivo, y que precisamente el libro podría hacer que una etapa que los historiadores del cristianismo primitivo han denominado con un aparatoso y muy evidente título de los años oscuros del cristianismo, y precisamente los años oscuros por el hecho de, vamos a dar la bienvenida a nuestro párroco, Perdón. Los años oscuros del cristianismo, pues tal vez no serían tan oscuros como se pensaron desde el principio, y esos años oscuros del cristianismo primitivo harían referencia a los primerísimos años, es decir, desde la muerte de Jesús, que tiene lugar, no sabemos con certeza si la víspera de la fiesta, como dice el evangelista San Juan, o el día de la fiesta, como dicen los evangelistas San Marcos, también San Lucas y San Mateo, de el año 30, en el mes de Nisán, el mes en que los judíos celebraban y celebran la Pascua, que suele coincidir con el comienzo de la primavera, y esos años oscuros corresponderían a esos años, desde el año 30, en que Jesús sube a Jerusalén y en aquella Pascua es apresado, juzgado, condenado, ejecutado, sepultado, y misteriosamente aquel cuerpo enterrado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, desaparece del sepulcro. Algunos dan una explicación, algunos dieron una explicación de la que se hace eco el Evangelio según San Mateo, de que aquel cadáver había desaparecido porque sus discípulos habían entrado en el sepulcro y habían robado el cuerpo de su maestro, y otros afirmaron, y siguen afirmando hasta el día de hoy, que aquel cadáver había desaparecido del sepulcro porque Dios lo había resucitado de entre los muertos. De modo que esos años oscuros serían desde ese momento, el año 30, en que Jesús muere, y sus discípulos tienen la experiencia de encontrarlo vivo en medio de ellos, esa experiencia que el Nuevo Testamento
refleja y denomina con una palabra muy concreta, aunque es verdad que hay diferentes términos con los que después se aludirá al mismo acontecimiento. El Nuevo Testamento lo denomina resurrección, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esos años oscuros que irían desde el año 30 hasta el año justo 58, perdón, 51, en el que San Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses, año 51. Por lo tanto, esos años oscuros corresponderían a esas 2 décadas, la de los, la de los 30, la de los 40 y el comienzo de la de los 50, porque en el año 51 San Pablo escribe un texto, lo cual hace que los historiadores denominan siempre prehistoria a todo lo que no tiene una documentación escrita, literaria, ¿vale? Eso es la prehistoria, también la de la humanidad en la antigüedad. Todo lo que está antes de cualquier texto escrito se reconoce como el período de la prehistoria. De modo que el cristianismo primitivo, los estudiosos, los historiadores del cristianismo primitivo denominaron aquellos primeros años oscuros, porque no tenían documentación escrita, o podríamos denominarles la prehistoria del cristianismo. A partir del año 51 la situación cambia, porque este primer escritor, que es objeto de nuestro estudio, porque San Pablo, ya hemos visto, es uno de los personajes principales. Ya dijimos que el protagonismo no lo tiene él, ni tampoco el otro personaje principal, Pedro. Prácticamente los dos, aunque hay otros más, Santiago, Esteban, que aparecen a lo largo del relato, y muchas mujeres, lo cual es muy importante también para esa historia del cristianismo primitivo. Son personajes importantes del relato, ¿no? Pero el protagonismo, dijimos, hay que reservárselo para aquel del que Lucas, tanto en su primer libro, el Evangelio, como en su segundo libro, los Hechos de los Apóstoles, quiere darle ese protagonismo, que es ni más ni menos que el Espíritu Santo, ¿vale? Lucas dice que es el Espíritu, el protagonista de aquellos primeros tiempos de la Iglesia, y es el que más espacio dedica de todos los autores del Nuevo Testamento, el que más espacio, con diferencia, dedica a esta acción del Espíritu Santo en la Iglesia primitiva. Y esta pretensión, por tanto, de que el libro de los Hechos de los Apóstoles no sería un libro más de estos 27 que conforman el Nuevo Testamento, sino un libro en el que podemos esperar e encontrar respuestas a muchos de esos enigmas del comienzo. Yo he hecho un esquema de las partes que hemos ido viendo, por si lo que reinase hoy dedicado a las preguntas fuera el silencio, al principio, pues entonces iría guiando este silencio recordando lo que hemos ido viendo, y en ese recuerdo de lo que hemos ido viendo, pues sí hay preguntas que entonces al recordarlo quedaron pendientes, y este sería el momento. Pero no voy a empezar por este esquema que yo he hecho de posibles preguntas, sino que, pues, a pesar de lo que supondría de anárquico el ir atrás y adelante una y otra vez, pero bueno, expuestos a esa anarquía de las preguntas que surjan del interior de cada una de vosotras, de cada uno de vosotros, pues no importará el que vayamos dando saltos atrás y adelante en el tiempo, sabiendo que en realidad este libro pretende hablar a su comunidad cristiana, la de Lucas, probablemente asentada en la ciudad de Éfeso, que muchos de vosotros tuvisteis el privilegio de visitar con don Gonzalo. Y lo hicimos juntos,
Lucas escribe y dedica el libro a alguien de aquella comunidad de Éfeso y les habla de dos comunidades distintas. Y aquí es la importancia de poder bucear en el texto para encontrar noticias dispersas aquí y allá y a veces entre líneas de aquellos años 30, 40 y 50. San Lucas, a su comunidad de los años finales de los 80 y probablemente todos los 90, es decir, a final del siglo I, les escribe para hablarles de dos comunidades cristianas. Una que está en la geografía palestina y que habla arameo y que está en un ambiente rural y que, pues, esto es lo más característico de aquellos seguidores de Jesús, muchos de ellos de la primerísima generación que siguió al Maestro y lo acompañó desde Nazaret hasta Jerusalén, la ciudad santa en donde fue ejecutado. Pero además les habla a su comunidad, les habla de otra comunidad cristiana que ya no vive en Palestina, ya no vive en la geografía de aquella tierra santa, bueno, es también tierra santa, pero que traspasa esas fronteras para abrirse a un mundo diferente en todos los ámbitos. Ya no es rural, es urbano, no es cualquier ciudad, no es cualquier urbe, son las principales ciudades del Imperio Romano que forman una especie de tejido en el mapa de centros neurálgicos del comercio terrestre y marítimo del Imperio Romano. Y que nos vemos que además está como muy pensado, una especie de estrategia de expansión del grupo de seguidores de Jesús, visitando y fundando comunidades en las principales ciudades del imperio. Y aquella comunidad, que ya no está en los años como las primeras de 30, 40 y 50, sino en los años 60, 70 y 80, que no vive en pueblecitos, sino en ciudades muy importantes, que ya no habla arameo, habla griego, y que está formada por tal vez generaciones siguientes de aquellos primeros seguidores de Jesús, pero además está formada por paganos, en el sentido que el Nuevo Testamento da al término gentil, es decir, no judío. Todo aquel que no fuera judío era un pagano, ¿vale? De modo que no es un término peyorativo, es simplemente una descripción sociológica de lo que sucede en aquel momento. El no judío es un gentil. Gentil igual a no una persona amable, como decimos, mira qué gentil es esta persona, qué amable es, no. Gentil en el sentido de extranjero, no circuncidado, no judío, ¿vale? Y esa sería la característica de esa otra segunda comunidad cristiana de la que San Lucas le habla a su comunidad de los años finales de los 80 y todos los 90 y que está afincada muy probablemente en Éfeso. También vimos que han habido voces que ponen en discusión en dónde estaba esa comunidad lucana, si en Éfeso o en Roma. Se han dado también otras localizaciones menos admitidas por la mayoría de los estudiosos, pero la más en la que coinciden casi todos es precisamente la ciudad de Éfeso, que ya dijimos de su enorme importancia en la antigüedad cristiana por confluir en ella comunidades cristianas diferentes con diferentes guías espirituales, con diferentes líderes espirituales. Uno, San Pablo, que tiene una comunidad a la que dedica también una carta, la carta a los Efesios. Uno, San Lucas, que tiene esta comunidad a la que se dirige y le dedica 2 escritos, el tercer evangelio
y los Hechos de los Apóstoles, y otra comunidad que tiene como líder espiritual a este que el cristianismo primitivo conoce como el discípulo amado, ¿vale? Y que dedica al menos una de las 5 obras que el Nuevo Testamento atribuye a este discípulo amado. 3 cartas, el libro de los Hechos, el libro del Apocalipsis y el 4.º Evangelio, Evangelio según San Juan. De modo que, bueno, ya digo, he hecho un esquema para ir por orden, pero no vamos a seguirlo, sino que a partir de ahora tenéis vosotros la palabra y podéis preguntar. Podríamos titularlo como a mí, sabéis, los que me habéis oído muchas veces, que me gusta mucho un cineasta norteamericano, Woody Allen, y Woody Allen tiene una película que no tiene nada que ver con la temática que vamos a tratar hoy. Su título es Todo lo que usted siempre deseó saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar. Bueno, pues vamos a quitarlo del sexo y vamos a decir todo lo que usted siempre quiso saber sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y nunca se atrevió a preguntar. Tienen ustedes la palabra. Ricardo, Sí. Disculpe mi ignorancia, ¿no? Pero Levanta la voz un tengo poco. Más fuerte. una consulta. ¿Era una sola obra el Evangelio y los Hechos? ¿Fueron 2 obras escritas por separado? ¿Por qué una forma parte del canon del Evangelio y el otro no está dentro de los Evangelios? ¿Quién decidió separar las 2 partes del libro? Eso no es una pregunta. La tesis. Estos son muchas preguntas en una. Porque me parece como que no estuve en una reunión, entonces dije, me perdí un hilo conductor. Muy bien. Bueno, pues eso. Se trata de algunas noticias que sabemos con certeza. La obra estuvo unida, ¿vale? Y sabemos también con certeza cuándo deja de estarlo, ¿vale? Deja de estarlo en el año 125, porque se edita un códice en el cristianismo primitivo que reúne 4 relatos, estás utilizando una palabra, canónicos, ¿vale? El canon. Es decir, 4 relatos admitidos oficialmente por la Iglesia como palabra de Dios, ¿vale? Y que además recogen la memoria, y estos 2 términos son clave, la memoria de los hechos y de los dichos de Jesús. Los hechos, las acciones protagonizadas por él, y los dichos, las palabras pronunciadas por él. De modo que una obra que tiene, sin embargo, 2 prólogos, y 2 prólogos que dedican el texto a la misma persona, este tal Teófilo, del que ya hablamos, tiene un nombre como muy simbólico, en cierto modo, por lo que significa Teófilo, ¿vale? Theos, Dios, filos, amigo de Dios. Y que podríamos traducir el significado de este nombre, el que quiere a Dios, el que es amigo de Dios, o aquel que es querido por Dios. Y esto llevó a que, pues, muchos se preguntaran, cuando empezaron a estudiar este texto, si este Teófilo era un personaje real, o, precisamente por el simbolismo del significado de su nombre, se trataba de un personaje ficticio, como sabemos que había en muchas historias de la antigüedad. Los grandes historiadores, Heródoto, Tucídides, Genofonte, grandes historiadores que escriben obras en la antigüedad de la historia griega y que dedican de manera ficticia su libro a alguien en un prólogo en donde se revela cómo ha escrito ese libro, cuál es su objetivo, qué método ha utilizado, en qué fuentes se ha basado y qué pretende en ese libro, que sería más o menos lo que encontramos en los 4 primeros versículos del primer libro, el prólogo del Evangelio.
Muchos otros antes que yo han emprendido esta tarea de poner por escrito lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. También a mí me ha parecido bien investigarlo todo cuidadosamente desde los orígenes, según nos lo transmitieron quienes fueron testigos oculares de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo, para que compruebes, querido Teófilo, la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esto es lo que dicen estos 4 primeros versículos del Evangelio, en un párrafo endiablado para el estudioso de la lengua griega, porque no tiene signos de puntuación, ¿no? Y es una única frase que he querido citar de memoria, más o menos es lo que dice, lo que he dicho, y entonces, bueno, pues está la constancia de este texto dedicado a ese personaje. Como digo, y esto responde también a otra de las preguntas que has hecho, ¿por qué está en los evangelios, ¿no? Si no todo, vemos que corresponde al mismo formato que encontramos en el relato de Marcos, ni en el relato de Mateo, ni en el relato de Juan. Un relato que comienza, el de Marcos y el de Juan, a contar una historia que nos habla de un Jesús adulto que está a punto de ser bautizado en las riberas del río Jordán por Juan el Bautista. Aquí comienza la historia en Marcos y aquí comienza la historia en Juan. Mateo, al igual que Lucas, se remontará mucho más atrás, hablando del anuncio del nacimiento y qué sucede inmediatamente después del nacimiento de Jesús, ¿no? En un relato que constituye de alguna manera el prólogo de esos evangelios, pero los 4 tienen prólogo, porque el Evangelio de Marcos tiene un prólogo que son 14 versículos, en donde después de un versículo inicial que dice comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, ¿no? Y a continuación presenta la figura de Juan el Bautista como en una especie de tríptico, de los trípticos que nos encontramos en los retablos de las grandes basílicas, catedrales e iglesias, ¿no? En donde hay 3 tablas, en donde la tabla central es la principal, que es leída por las tablas laterales, que a veces se cierran, ¿vale? Y pues podemos imaginarnos que el Evangelio de Marcos tiene este prólogo, que es un tríptico introductorio, en donde la tabla central es el bautismo de Jesús. Y una tabla lateral, la primera, que nos presenta la figura de Juan el Bautista, y una tabla lateral, la que está a la otra parte, que sería las tentaciones de Jesús. Y luego viene el versículo 15, que dice, se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio, ¿vale? Algo que pues lo tenemos reciente porque, como sabéis, la liturgia la utiliza como fórmula alternativa o intercambiable o posible en la imposición de la ceniza, el día del miércoles de ceniza. No solo recuerda que eres polvo y al polvo volverás o en polvo te convertirás, sino también esta otra de conviértete y cree en el Evangelio, ¿no? El prólogo de Juan tiene también, el Evangelio de Juan tiene también un prólogo, los primeros 18 versículos del capítulo 1, que comienza con las primeras palabras que encontramos en griego en el primer libro de la Biblia, el Génesis, en arché hologos, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe, y un prólogo muy estudiado y muy elaborado en su composición, en donde el primer versículo es paralelo al 18, el segundo al 17, el tercero al 16, el cuarto al 15, y en el centro tenemos la clave de construcción de ese prólogo inicial del Evangelio de Juan, y la palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A los que la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Un versículo que está en el centro y, como digo, no tiene paralelo, y que si el prólogo es el resumen del Evangelio y el resumen del prólogo es esto, esa es la pretensión de el cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan, al igual que del Evangelio según San Marcos es el versículo 1.
comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y él va a explicar cómo este profeta de Nazaret es el Mesías y el Hijo de Dios. Tanto San Mateo como San Lucas hacen un prólogo a sus respectivos evangelios hablando de la infancia de Jesús. Un prólogo, además, extraordinario si los comparamos, porque ninguno de los dos dice nada que haya dicho el anterior y sin embargo coinciden en las cuestiones principales. Pero si nos fijamos en los episodios, los que dice Mateo, la genealogía con la que comienzan los primeros 18 versículos del Evangelio según San Mateo, luego tenemos la anunciación del nacimiento de Jesús, que no se hace, como en el de Lucas, a María, sino a José, ¿vale? Y en un sueño. Luego el nacimiento de Jesús, la adoración, que en el Evangelio de según San Mateo los que vienen a adorar son estos personajes que vienen de Oriente y que es un número incierto según el relato, no dice más que unos sabios de Oriente. Es verdad que algunos dicen, bueno, sí, pero traían oro, incienso y mirra. Bueno, a lo mejor podían haber sido 2 que se hubieran repartido, o podrían haber sido 10 que llevaran... Bueno, en cualquier caso no está. Y no se dice ni su número, menos aún sus nombres, ¿no? Y a continuación tenemos también que como estos sabios que vienen de Oriente no han obedecido el mandato del rey Herodes, que les ha dicho que cuando regresen de adorar al niño vuelvan por el mismo camino y le indiquen dónde está el rey que ha nacido, porque él también quiere ir a adorarlo, y advertidos, estos sabios que iban siguiendo una estrella que se posa en la ciudad de Belén, vuelven por otro camino, y enfurecido el rey Herodes ordena que sean ejecutados todos los niños menores de 2 años, sabiendo que si esa orden se lleva a la práctica, pues este rey que acaba de nacer será también ejecutado y acabarán con él todos sus problemas. Huyen a Egipto, y cuando regresan de Egipto, la Sagrada Familia, María, José y el niño, que huyen a Egipto para evitar aquella muerte segura, se establecen en Nazaret. Ninguno de estos acontecimientos es contado por San Lucas, ¿no? Se cuenta lo mismo, pero fijándose en otras cosas distintas. Después del prólogo, San Lucas nos habla de 2 anunciaciones, de las que habla en paralelo Juan el Bautista y María de Nazaret. Nace el niño, pero nace el niño porque ha habido un censo que no nombra Mateo, que el gobernador de Siria, Quirino, ordena que todos los habitantes de Palestina tienen que ir a censarse a su lugar de origen. Y es no como cuenta Mateo, que no dice nada de ningún viaje, y aparentemente María, José y el niño que está a punto de nacer viven en Belén, la ciudad de David y de donde era originario, pero en el relato de Lucas es este censo el que manda que esa familia se mueva hasta Belén, la ciudad de donde era el padre legal del niño que iba a nacer, el carpintero de Nazaret. Y en ese momento nos dice San Lucas que llegan los dolores del parto, nace el niño, vienen a adorar al niño, pero no vienen a adorar al niño los que dice Mateo, aquellos sabios de Oriente, sino que vienen unos pastores que estaban cuidando sus rebaños al raso, y inmediatamente después se cuenta, bueno, entre medias está la visitación, ¿vale? Que en el relato está incrustado porque aquella visita está motivada porque es una de las pruebas que el ángel Gabriel le da a María. También Isabel, tu pariente, está esperando un niño, ¿no? Y María va a visitarla, luego está el nacimiento, luego la adoración de los pastores, y luego hay todavía un relato más antes de terminar este prólogo, que es una visita
en el límite de la celebración de la mayoría de edad de Jesús, que María y José deciden llevar al niño a Jerusalén para celebrar aquella Pascua en la que, como sabemos, el niño se pierde en el templo, y cuando están regresando a Jerusalén se dan cuenta, María pensando que iba con José, porque los viajes se hacían en caravanas, los varones por un lado, las mujeres por otro, María pensando que el niño, digo yo, no lo dice San Lucas, que María estaba pensando que el niño, pero imagino que estaban tranquilos porque Jesús no estaba con las mujeres, y pensaría María que iba con los varones, como normalmente hacían, y José estaba tranquilo porque también pensaba que los niños pequeños, como muchas veces ocurría, pues tal vez viajaba con... De modo que ninguno de los dos repite un solo episodio, y sin embargo coinciden en lo esencial. El niño nace en Belén, y el niño nace estando aquel matrimonio desposado, es decir, habían celebrado la primera parte del matrimonio, estaban ya desposados, se pertenecían el uno al otro legalmente con un contrato matrimonial, pero todavía no vivían juntos, y no podían vivir juntos, y menos aún, como podéis imaginar, que un niño naciera, ¿vale? Sin que tuviera consecuencias legales, ¿no? Coinciden, curiosamente, los dos en contar estas cosas, sí. De manera que los cuatro tienen sus prólogos. ¿Por qué? Y respondo ya a tu otra pregunta que has hecho. ¿Por qué los Hechos de los Apóstoles no entra dentro de este canon evangélico? Pues porque el relato se sale por completo de el proyecto literario, histórico y teológico que tienen Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Contar la vida de Jesús, sus palabras y sus acciones, o bien, y probablemente fue así al principio, y ya lo vimos también, lo estudiamos así, desde el principio para todos los evangelios. Muy probablemente los 4 evangelios comenzaban en el mismo sitio, es decir, en el bautismo de Jesús. Y todos los prólogos, los de los 4, claro, menos aparatoso en Marcos, que son 14 versículos, y en Juan, que son 18 versículos. En Mateo y en Lucas son 2 enteros capítulos del relato, los que hacen el prólogo. Pero si quitamos los 2 evangelios de la infancia, el de San Mateo y el de San Lucas, y quitamos los primeros 18 versículos de Juan, todos comienzan donde comienza el evangelio más antiguo. Jesús está a orillas del río Jordán esperando para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿vale? De modo que el libro de los Hechos de los Apóstoles no recoge estos acontecimientos que van o bien desde el bautismo de Jesús hasta su ejecución en el Gólgota, o bien, los que se remontan más atrás, desde el testimonio de Juan el Bautista hasta la ejecución de Jesús en el Gólgota, o los que se remontan todavía más atrás, Mateo y Lucas, que van desde el anuncio del nacimiento de Jesús hasta la ejecución de Jesús en el Gólgota y el hallazgo del sepulcro vacío y la experiencia de las apariciones del resucitado. El libro de los Hechos de los Apóstoles comienza desde aquí y sigue adelante en un relato que, si recordáis la última sesión, estuvimos poniendo en paralelo la vida de Jesús y el Evangelio con el modo con el que San Lucas cuenta la historia de la Iglesia, ¿no? Poniéndola siempre en comparación con la vida de Jesús. Y esta es también una cuestión muy característica. Y la cuestión del canon. Pues la cuestión del canon, digamos que de manera práctica queda aclarada muy tempranamente. Es decir, a finales del siglo I nos consta ese documento encontrado por un arqueólogo apellidado Muratori, que en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, a finales del siglo XVIII, encuentra un texto extraordinariamente importante para la arqueología y para los evangelios. Lo conocemos con el nombre de el fragmento de Muratori. Era un fragmento de unos libros
Hoy lo conocemos fragmento de Muratori, porque Muratori quiso que se llamara aquel texto que había encontrado él, ¿no? Y estos son los hijos de los arqueólogos, ¿no? Los hijos de los arqueólogos son las piezas que encuentran. Y aquel fragmento que encontró Muratori, que empezaba diciendo, el tercero, el de Lucas. En ese fragmento perdido faltaba el primer evangelio, el más antiguo, el de San Marcos, y el siguiente, el de San Mateo, ¿no? El tercero, el de Lucas, y a partir de ahí cuenta todos los libros que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Este fragmento es de finales del siglo I, principios del siglo II. Es decir, en aquel fragmento ya se dice qué libros la Iglesia considera que están inspirados por Dios y son aceptados en el canon de las Escrituras. ¿Cuándo sancionó esto la Iglesia cristiana? En 1546, el 8 de abril de 1546, en la cuarta sesión del Concilio de Trento, dice la Iglesia, los libros canónicos son estos 73. ¿Y por qué lo dijo entonces? Es decir, hasta el 8 de abril de 1546 no había sido necesario para la Iglesia definir qué libros eran palabra de Dios, qué libros eran canónicos. ¿Qué había sucedido? Pues que en 1520, un fraile agustino, Martín Lutero, había, entre otras cosas importantes que dijo sobre la vida de la Iglesia, importantes y que después la Iglesia católica le hizo caso, ¿no?, a lo que entonces dijo Martín Lutero, pero entre otras cosas, se ponía en discusión determinados textos, ¿no?, determinados textos que, por ejemplo, el judaísmo tampoco aceptaba, en relación con el Antiguo Testamento, los 7 libros, los de Baruch, Judith, Tobías, primero y segundo de los Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico. Y en relación con el Nuevo Testamento, algunos fragmentos, ¿no? Por ejemplo, claro, y no eran fragmentos casuales, ¿no? O sí, aquellos en donde Jesús le decía a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, de manera que no eran fragmentos indiferentes. De modo que eso sucedió en 1520 y en 1546 la Iglesia se vio obligada por las circunstancias a decir qué libros y todo el conjunto del libro sin quitar ningún fragmento, y por eso decía, al final de esos 73 libros, en ese decreto que se llama el Decreto sobre los Libros Sagrados, y que, como digo, es la cuarta sesión del Concilio de Trento, el 8 de abril de 1546, se dice, y aquel que dijere que alguno de estos libros o alguna de sus partes no está inspirada, no es palabra de Dios, anátema sea, ¿no? Que sea anátema, que sea excomulgado. De modo que, claro, el canon queda definido en 1546, pero a finales del siglo I la Iglesia ya tiene claro cuáles son los libros que en todas las comunidades se leen y que todas las comunidades cristianas consideran inspirados por Dios, ¿vale? ¿Esos libros del Antiguo Testamento que usted acaba de mencionar son los que están escritos en griego? Son los que están escritos en griego, ¿vale? No todos los que están escritos en griego, porque hay la tradición judía tampoco... Hay 2 libros escritos en hebreo que tienen fragmentos en griego. En concreto, el libro de Daniel, que tiene 8 capítulos, tiene en la Biblia cristiana 14 capítulos, en la Biblia judía 8 capítulos. Los 8 capítulos que están escritos en hebreo. Pero en la Biblia cristiana hay además 2 capítulos de Daniel escritos en arameo y 4 capítulos de Daniel escritos en griego. Es el único ejemplar de la Biblia que tiene las 3 lenguas bíblicas, hebreo, arameo y griego. Los judíos solamente aceptan los capítulos que están escritos en hebreo. Y además también el libro de Esther, que tiene fragmentos en griego. El libro de Esther los judíos lo aceptan, pero hay algunos fragmentos que están escritos en griego que tampoco aceptan. Sí, bueno, no vamos a entrar ahora en los criterios del canon, pero tiene mucho que ver
con un criterio indirecto. El criterio no era que estuviera escrito en hebreo, y todo lo que no estuviera escrito en hebreo no es palabra de Dios, sino que el criterio era: se aceptarán como canónicos aquellos libros procedentes de una autoridad profética entre Esdras y Nehemías. Entre Moisés y Esdras y Nehemías. Entre Moisés, siglo XIII a.C., 1250, y Esdras y Nehemías, siglo VI, finales del siglo VI, principios del siglo V a.C. ¿Y qué sucede en ese arco de tiempo? Que Israel solo habla hebreo. Y entonces el criterio no era la lengua, sino que el escrito procediera de un profeta, de una autoridad profética, entre esos dos polos de tiempo, siglo XIII y siglo VI. Bueno, venga, más cosas. Voy a intentar yo también en la respuesta ser más breve, porque si no... pero claro, una macro pregunta es complicado responder con brevedad, ¿no? Porque has preguntado muchas cosas en una, ¿no? A mí venga, me ha llamado la atención, sí. siempre, pues, después de conocer el Evangelio de Lucas que nos explicaste el año pasado, Lucas tiene siempre ese aroma a misericordia. El Evangelio de la Misericordia podría ser el de Lucas, ¿no? Podríamos decir, ¿vale? Entonces, me llama la atención que en el capítulo 5 de los Hechos, al inicio, lo que les pasa a Ananías y a Safira, incluso esa reacción de Pedro tan brutal con ellos, ¿no? Y también cómo describe Pedro la muerte de Judas en el primer capítulo del libro de Hechos, me llama la atención que es poco compatible con esa misericordia que siempre le atribuimos a Lucas, ¿no? Sí, vale. Todo lo que dices está muy bien. En primer lugar, porque a este evangelio se le llama precisamente así, el evangelio de la misericordia, ¿no? Es decir, entre los estudiosos de Lucas, pues esa fórmula ha logrado mucho éxito. Y además es cierto porque hay un capítulo que está justo en la mitad simétrica del rollo del libro, si lo extendiéramos, ¿no? Entre paréntesis, bueno, ya lo dijimos al principio también, el libro del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles ocupa más de la mitad del Nuevo Testamento, ¿vale? Si los unimos, primero el Evangelio y luego los 24 capítulos del Evangelio y luego los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles, su longitud equivale a más de los otros 25 libros juntos. El Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, las 13 cartas de Pablo, la epístola a los hebreos, las 7 cartas, 3 de Juan, 2 de Pedro, 1 de Santiago, 1 de Judas y el libro del Apocalipsis. Todos esos libros, 25 libros, juntos, son más cortos que San Lucas, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En la mitad del primer relato está el capítulo 15, con 3 parábolas. Los primeros 4 versículos con la parábola de la oveja perdida, que es común a San Mateo y a San Lucas, aunque con notables diferencias, que ya el año pasado advertíamos, ¿no? Con esos matices de lenguaje, con los verbos, ¿no? En San Mateo, aquel pastor que tiene 100 ovejas y pierde una y se adentra en el desierto, y si la encuentra, pues hay un gran gozo, ¿no? En cambio, Lucas, que dice aquel pastor que pierde una oveja y va a buscarla, y ¿cuándo la encuentra? ¿Cuándo la encuentra? Es decir, hasta que no la encuentra no se va. Pero además todo lo que dice después, ¿no? Y la carga sobre sus hombros, detalles, estos detalles que incluso en esa parábola que no tienen, que no es exclusiva de San Lucas, pero las otras dos del capítulo 15, una en 2 brevísimos versículos de la mujer que tenía aquel óvulo que ofrecer al tesoro del templo, y luego la más larga, desde el versículo 11 hasta el versículo 32 del capítulo 15, que es esta conocida y llamada desde siempre como la parábola del hijo pródigo,
pero que los estudios bíblicos recientes no, pues pusieron de relieve que llamarla la parábola del hijo pródigo es hacer que ese texto tenga el acento en donde no tiene que tener el acento. El protagonista de esa parábola no es el hijo que vuelve. El protagonista de esa parábola es precisamente el Padre misericordioso del que hablabas, que acepta sin interrogatorios y sin petición de perdón el hijo que vuelve a casa, ¿no? Y acepta también la no misericordia del hermano mayor, ¿no? Que es incluso capaz de preguntarle al padre qué está pasando en aquella fiesta con la que se ha encontrado al venir de los trabajos del campo, y es capaz de referirse a él, a su hermano, diciéndole simplemente ese hijo tuyo, ¿no? No, sin pronunciar la palabra. De manera que si hay algo que caracteriza ciertamente el Evangelio de Lucas es la misericordia. Eso no significa que no encontremos en el relato de Lucas cosas que nos parecerían inmisericordes, como por ejemplo, qué sé yo, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo, si tu mano te escandaliza, córtatela, ¿no? Quiero decir que hay relatos en donde no podemos sacarlos del contexto con la excusa de leerlos sobre un criterio con el que podríamos leer toda la obra de Lucas, que es la misericordia, tanto en el primero como en el segundo libro, ¿no? Pero lo cierto es que el capítulo 5, muy concreto y del que hablamos el otro día, está y viene a colación de los 3 resúmenes que hace Lucas de la vida de la comunidad cristiana. Uno en el capítulo 2, uno en el capítulo 4, luego viene el tercero que no nos interesa ahora, pero nos interesa el capítulo 5, en donde, claro, en el capítulo 2 y en el capítulo 4, Lucas parece haber pintado un retrato de la comunidad idílica que alguno podría decir, esto era imposible, que todos vivieran al unísono de esta manera, todo lo tenían en común, oraban, eran constantes en las oraciones, en la fracción del pan, en la enseñanza de los apóstoles. Aquellos que tenían bienes los vendían y lo obtenido de su venta lo ponían a los pies de los apóstoles y lo entregaban para que fuera repartido y nadie pasara necesidad. Y aquí se inserta el capítulo que tú dices, ¿no? Que yo creo que la intención de Lucas no es claramente la de decir alguna vez podemos olvidarnos de la misericordia, no podemos olvidarnos nunca de la misericordia, sino que yo me inclino a pensar que la intención de Lucas es decir, no éramos perfectos, no éramos perfectos. Esto había veces que no se cumplía, y cuenta el caso de Ananías y Zafira. Claro, en el relato hay que verlo también el género literario y luego las tintas que a veces se marcan en cuestiones de relatos épicos, en donde la muerte no puede ser una muerte sin más, la muerte tiene que ser machacándolo, ¿no? Un rayo los fulminó, ¿no? Quiero decir que a mi juicio este no es un relato que ponga en discusión la misericordia, que, vuelvo a decir, has acertado al definir el Evangelio de Lucas como el Evangelio de la misericordia, sino que además es también el hilo conductor. Es el hilo conductor de los Hechos de los Apóstoles, que va a ser precisamente la misericordia la que va a hacer que cuando a los apóstoles se les pide algo, se les pide incluso dinero, ellos dan eso que tienen, es decir, este poder que Jesús les ha dado de hacer las mismas obras que su maestro, ¿no? Que alguien se sintiera salvado, sanado, por misericordia, por compasión, que no es lástima, sino padecer con, y porque padezco contigo, ¿no? Bueno, ahí es además abrumadora, no recuerdo el número exacto, recuerdo la desproporción absoluta entre el número de veces que Lucas utiliza el término misericordia, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, que triplica el uso que hace cualquiera de los evangelistas, ¿no? De modo que pues esto no pone en discusión
el que sea un evangelio que hable de la misericordia de Dios, sino que el relato y sobre todo la muerte, y bueno, también has citado no solamente la de Ananías y Zafira, sino la de Judas, ¿no? La de Judas que, bueno, pues tiene esta muerte. Claro, no voy a decir que... ¿Por qué Lucas habla de la muerte de Judas ahí? Pues porque tenía que hablar del sustituto de Judas, ¿no? Tenía que hablar del sustituto de Judas y cómo el número de los 11 vuelve a ser completado con el que es elegido, ¿no? Matías. Y entonces esto es muy importante porque los discípulos de Jesús no eran solamente los 12. Sabemos, y el mismo Lucas, si recordáis del año pasado, en el capítulo 8, versículos 1, 2 y 3, hablan de todos los que seguían a Jesús, ¿no? De todos los que seguían a Jesús, y vemos que el grupo era muy numeroso. Después de esto, iba él caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Final del versículo 1. Acompañado por los 12. Versículo 2. Y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y enfermedades. María, la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Y el grupo de los discípulos, ¿no? Y después cuenta además, y Lucas también se extiende con ellos, que no todos estaban dentro de ese grupo de seguidores. Había gente como esta familia, de la que también Lucas y también Juan habla, los que vivían en Betania. Betania está al otro lado del Monte de los Olivos, ¿vale? Nosotros cuando subimos a Jerusalén, vamos, los viajes que vienen conmigo, siempre le hago al chofer hacer esta vuelta. Siempre me miran mal, ¿no? Porque tienen que dar una vuelta enorme, pero esa vuelta enorme que tiene que dar el autobús hace que uno no vea Jerusalén hasta que no está arriba, ¿vale? Y cuando está arriba, viniendo por el monte Scopus, si viniéramos andando, habría que venir por Betfagé y Betania, que están en esta ladera del Monte de los Olivos, y al subir a la cumbre del Monte de los Olivos, donde está en la actualidad el santuario de la Ascensión del Señor, ¿vale? Y enseguida el santuario del Padre Nuestro, y enseguida el Dominus Flevit, y abajo Getsemaní, y más abajo la tumba de la Virgen, ¿no? Pero subiendo de esta manera, arriba, viniendo por el Monte Scopus, llega un momento en que de repente aparece ante tus ojos la ciudad santa, ¿no? Con la muralla, el templo, las cúpulas, el Santo Sepulcro, y bueno, pues no sé por qué he dicho esto. Por los amigos de Betania, ¿vale? Por los amigos que vivían en Betania. Jesús viene siempre por la otra ladera, sube el Monte de los Olivos y se hospeda en casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro, ¿vale? De modo que el grupo era muy grande. Y entonces, y así respondo a lo de Judas, ¿no? Y entonces, claro, lo primero que es reconstituir el grupo de los 12. Porque esto era muy importante. Tenían que ser 12 los apóstoles. Ni 11, ni 13. ¿Por qué? Porque 12 son las tribus de Israel, ¿vale? Y este es el nuevo pueblo de Dios, ¿no? Entonces aquí hay, claro, todo un trasfondo teológico que los evangelistas tienen claro al contar la vida de Jesús y lo explican, ¿no? Entonces, claro, todo lo que se cuenta de Judas, pues yo también creo que no es con la intención de decir, vamos a poner entre paréntesis la misericordia, de nuevo, sino el, ¿cómo llamarle?, atrezzo para narrar lo que va a venir a continuación con la pompa que Lucas da a la elección de nuevo y la reconstitución del grupo de los 12 con la elección de Matías. Adelante. Yo creo que los cristianos, toda la iglesia, tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios por la figura de Lucas. No solo por el hecho de haber narrado, de haber hecho el evangelio, su evangelio, pues su versión, ¿no?
que ya de por sí es un gran motivo de agradecimiento por los acentos que tiene, que tú explicaste el año pasado, y, pues la misericordia que comentamos, ¿no? La universalidad de la salvación, los pequeños, ¿no? Y la mujer incluso, en fin, ahí tiene muchos subrayados muy importantes, ¿no? Pero creo que en la Iglesia, todos los cristianos tenemos muchos motivos para dar gracias por esta segunda parte, por esta continuación del Evangelio, que es el libro de los Hechos, que siempre decimos que para nosotros, para la Iglesia, es normativo esto, ¿no? Yo lo digo mucho cuando hablo del libro de los Hechos de los Apóstoles, debería ser normativo. O sea, si la Iglesia, si los cristianos queremos devolverle, digamos, su originalidad o rescatar lo que fue y debe ser, siempre debemos recurrir o acudir al libro de los Hechos, ¿no? Es cierto que han pasado 2000 años y claro, la Iglesia de ayer no es la Iglesia de hoy, y pues la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, es que estamos en un mundo muy, muy distinto, ¿no? Pero no deja de ser ese libro normativo para nosotros, ¿no? Así que yo creo que debemos darle muchas gracias a Lucas, ¿no? A mí sí que me gustaría que dentro de en ese marco, ¿no?, ser normativo para nosotros, ¿no?, que tú, esto ya no sé si es de Sagrada Escritura o de Eclesiología o qué, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos ayudaras a tener algunos principios, algunos criterios que la Iglesia, tomando como base el libro de Hechos, siempre debería tener en cuenta, ¿no? Porque claro, ahí Lucas nos está hablando de cómo el Espíritu Santo va construyendo la Iglesia, ¿no? O sea, el protagonismo del Espíritu Santo, ¿no? Eso es así, ¿no? El protagonismo del Espíritu Santo en la Iglesia, ¿no? Y ahí pues se van y su forma de contar el Espíritu no es teórica, no es, en fin, es teológica, ¿no? Es narrativa, ¿no? O sea, la Iglesia pues va creciendo, se van creando comunidades, y a mí eso me parece fantástico, ¿no? Entonces, ahí subyace un estilo de Iglesia, ¿no?, que nace impulsada por el Espíritu, que aunque estemos viviendo 2000 años después, hay unos criterios, hay unos principios que no pueden faltar, ¿no? A mí eso por lo menos me interesa mucho, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva a Lucas, que no solo es un amante de Jesucristo, ¿no?, que Jesucristo ha transformado sus vidas, sino que cree en la Iglesia, y por eso está ofreciendo a la Iglesia no un pequeño texto, un texto grandísimo, ¿no?, por lo que has ido comentando. Con lo cual está ofreciendo a la Iglesia naciente unos criterios para ser Iglesia, ¿no?, para construirse como Iglesia, ¿no? En fin, no sé. Bueno, esto es complicado, ¿eh? Bueno, en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Gran parte de lo que dices son cuestiones muy importantes del Evangelio de Lucas, estos acentos de los que has hablado, y que evidentemente la frecuencia con la que encontramos esto descrito en el Evangelio, la universalidad, las mujeres, la oración, la presencia del Espíritu, los pobres, esta inclinación de Jesús por los marginados, todos estos acentos los encontramos, no voy a decir que estén ausentes en los demás evangelistas, pero la abundancia de detalles en Lucas es tal que hacen característico el relato de este evangelista, ¿no? Entonces, de acuerdo con lo que dices de los acentos del Evangelio. Y luego, en relación con esa normatividad del libro de los Hechos de los Apóstoles para la Iglesia, a mí me parece que es también muy acertado el referirse a este libro como
el espejo en donde tiene que mirarse la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia hoy y la de todos los tiempos tiene que reproducir este modelo que hubo en los orígenes, ¿no? Yo de hecho pensaba, nosotros estamos a punto de celebrar un congreso el año que viene, ¿no? Un congreso de teología, lo hacemos siempre en la facultad, cuyo tema va a ser la sinodalidad, ¿no? Que pues está muy en consonancia con el discernimiento y la reflexión que está haciendo la Iglesia contemporánea en relación con esto. Y precisamente bueno, siempre nos gusta a todos aportar algo, ¿no? al congreso, aunque sean breves comunicaciones, vendrán personas muy importantes a hablar, ¿no? Pero yo pensaba, y le estoy dando vueltas a la cabeza, a cómo hablar precisamente de esta sinodalidad y cómo está presente ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y cómo la Iglesia no es posible entenderla sin ella, ¿no? Es decir, sin esta fraternidad, sin esta... no voy a decir disolución de una jerarquización de la Iglesia, pero sí de una Iglesia muy carismática que quiere aportar todo este tipo de cuestiones. Tú decías, algunos principios que siempre habría que tener en cuenta, ¿no? ¿Podrías decirnos algunos principios que siempre habría que tener en cuenta? Pues los que subraya Lucas y que tú mismo has dicho, el protagonismo del Espíritu Santo. Señores, que tenemos que creernos que la Iglesia está dirigida por el Espíritu Santo, que no somos nosotros, que no es tal cura y tal otro, que no es tal obispo tal otro, que no es tal cardenal o tal otro, que no es este papa. Claro, ¿qué dijo el Papa Benedicto cuando algunos de sus hermanos cardenales criticaron porque Pedro abandonaba el timón de la Iglesia? Pues les recordó que el timón de la Iglesia no lo lleva el Papa, lo lleva el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Y bueno, pues este sería el primer punto, ¿no? Este sería el primer punto. ¿Qué aspectos son normativos del libro de los Hechos de los Apóstoles? El primero, el protagonismo fundamental del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que sigue estando presente en la Iglesia. Y si no nos lo creemos, estamos de sobra en esta Iglesia. Podríamos formularlo de otra manera. Si no nos lo creemos, así nos va. Así nos va. De modo que el primer principio para mí sería este. Que además dices, muy bien dicho también, y Lucas esto lo cuenta de forma narrativa. ¿Como quién? ¿Quién fue este profeta que contaba historias? Jesús. Y Lucas ha querido contarnos también la historia de la Iglesia, narrándonos la historia de la Iglesia, ¿no? Por eso esta obsesión de este extraordinario... Bueno, aquí se ha juntado todo, ¿no? Se ha juntado que además estamos ante el más brillante narrador del Nuevo Testamento, ¿no? Con mucha diferencia, con mucha diferencia. ¿Qué otros acentos? Pues precisamente esa sinodalidad que se ve reflejada en las páginas de los Hechos de los Apóstoles. Una sinodalidad capaz de dialogar con posturas extremadas. Por ejemplo, la Iglesia de Jerusalén, que concibe un único modo de ser, de formar parte de la Iglesia y de vivir el cristianismo, y la Iglesia de Antioquía, con un modelo bien distinto, incluso en las personas que deberían y en los rituales que deberían cumplir para unirse a la Iglesia, ¿no? De modo que este modelo de diálogo sin romper la fraternidad, esto es lo más importante, diálogo de posturas extremadas y contrarias, y que sin embargo con ese diálogo, y a pesar de que tras ese diálogo no se llega a un acuerdo unificado, porque el Concilio de Jerusalén acaba diciendo: vosotros dedicaros a los incircuncisos, nosotros nos dedicaremos a los circuncisos, ¿no? Es decir, un diálogo de posturas extremas que ni siquiera en el diálogo se llega a acordar una solución en común, y que a pesar de todo,
y esto es lo más importante, la fraternidad no se rompe. No se rompe la fraternidad. Y se está convencidos de que se puede ser cristiano de una manera plural y con modos distintos, terminamos ya, y con modos distintos de ser cristiano, ¿no? Y pues eso, la fraternidad como la muestra más palpable de toda esta iglesia que nos cuenta Lucas, en la oración, en la vida común, en la enseñanza de los apóstoles y en compartir lo que se tiene. Es decir, ¿qué nos hace ser cristianos? Pues no simplemente la enseñanza de los apóstoles, el credo que pronunciamos, sino lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que compartimos. Es decir, no solamente la iglesia está en comunión porque proclama el mismo credo, sino porque comparte lo que uno es. Ser cristiano para mí es compartir lo que uno cree, compartir lo que uno es y compartir lo que uno tiene. Y esto caracterizó a aquella iglesia: el ser, el creer y el tener. Y esto formaba parte de los miembros de la comunidad, de manera que era imposible sentarse y sentarse al lado de otro y sentirse en el anonimato con ese otro. No me interesa no me preocupan tus problemas. Peor aún, sentarse a su lado y saber que aquel que está a mi lado lo está pasando muy mal y decirle, bueno, pues apáñatelas como puedas, ¿no? Y lo peor, que a mí me sobre como Ananías y Zafira y que ni siquiera de lo que me sobre esté dispuesto a compartir, ¿no? De modo que yo vería que estos serían los pilares, Aquilino. Esta omnipresencia y fe absoluta en que sigue siendo el Espíritu quien gobierna la iglesia, ¿no? Y por esto la tranquilidad que nos tiene que dar a los creyentes, ¿no? Es decir, que bueno, pues podemos pasar penalidades como... Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles no esconde las penalidades. Y sin embargo, nos encontramos con que la gente que les mira dice, no mirad como lo bien que creen, no mirad todo lo que hacen. Dice, mirad cómo se quieren. Mirad cómo se quieren. Yo creo que si todo esto lo aplicáramos a nuestras comunidades, tendríamos comunidades diferentes. No quiero que se os haga. Yo estaría aquí. Yo sería un poco malo, ¿eh? Bueno, yo estoy aquí hasta que queráis. No, a ver. Los que sois de otro barrio, tengo el coche aquí abajo, lo he traído a posta. Lo he traído a posta. Lo he traído a posta. Así es que está aquí, no está en el parque de la facultad. Así es que tenemos tiempo si queréis. No, pero vamos a acabar ya. Yo simplemente os lanzo una pregunta para que penséis, ¿no? O para que pensemos. Yo también la estoy pensando desde hace muchísimo tiempo, porque para mí es fundamental, como fue para la primera iglesia, la iglesia primitiva, esa iglesia de los orígenes que nos narra Lucas, pero que se fundamenta sobre todo en una predicación importante, de la cual cuando pasó esa predicación fue un fracaso. Es decir, el modelo del predicador es Pablo. Se pone en su sermón en Atenas como el modelo de la predicación, y nos lo cuenta Lucas, ¿no? Y al final dice, bueno, de eso te oiremos hablar otro día. Y es precisamente la resurrección. El mundo griego creer en la inmortalidad del alma es algo fácil, es decir, ellos desde
digamos, un tiempo muy reciente, pues empiezan ya a pensar de que el alma es inmortal. Tenemos hechos o por lo menos tenemos testimonios como de Platón, etcétera, etcétera. Vale, para ellos eso estaba claro. Ahora, que resucite la carne, que este resucite, de eso deberemos hablar otro día. Pues bien, de eso es de lo que la Iglesia ha hablado siempre. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. Y eso lo dice también a través de Lucas. Entonces, ¿cómo? Porque no es cuestión solamente de fe. Es decir, es cuestión de fe, evidentemente. Es un dogma. El primero, pero más importante, junto con la encarnación, ¿no? La resurrección de Cristo. Vale. Pero ¿cómo se racionaliza eso? O por lo menos, ¿cómo se da una respuesta a través, digamos, de lo que es nuestra razón? Para poder conectar como quería hacer Pablo o como quiere hacer Lucas con aquella gente, con una ciudad griega o greco-romana, Efeso, con una ciudad como Roma, con una ciudad como... y aquello se extendía por todo, con una ciudad como Atenas, porque allí, a pesar de todo, algunos se bautizaron. Fue un éxito total. Para mí Pablo es un éxito total. Pero éxito de Pablo o del Espíritu Santo. Pero hay que intentar dar una respuesta, digamos, desde la razón. De lo contrario, como decía un pagano, un filósofo pagano, decía, eso es la resurrección con la que creen o en la que creen los cristianos, es la esperanza de los gusanos. Y ya los primeros padres de la Iglesia hablan precisamente de esto, de la resurrección de la carne. Y eso es el fundamento también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Empieza así, ese a quien vosotros habéis entregado, ese ha resucitado. Dios lo ha resucitado. Y se convirtieron en un montón de gente. Ve y habla tú ahora de la resurrección de los muertos. Aquí. Vamos, mañana en el disco móvil ese que van a plantar ahí. Porque hoy en día, Cristo ha resucitado entre los muertos. Y van a decir, gilipollas. ¿Y cómo se racionaliza eso? ¿Lo he pensado una vez? De racionalizarlo. Es decir, no solamente desde la fe, no, desde la razón. Y cuando digo razón también digo experiencia de vida. Y digo también eso que forma parte de lo que es nuestra experiencia humana, que es precisamente el amor. O el amor y el don. ¿Alguien de vosotros ha dado la vida? ¿Cuántas veces os he dicho esa pregunta? ¿Alguien de nosotros se ha dado la vida a sí mismo? No. ¿Puede un hombre nacer de nuevo? ¿Que puede meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? No. Puede nacer su espíritu. Su espíritu y su cuerpo. Y cambiar la vida. Y su cuerpo. Entonces estamos en el mundo griego. El mundo griego creía en la inmortalidad del alma. Pero no en la inmortalidad de la carne. Oye, para pensar, ¿eh? Vale, no digo nada. Y además es que... Toca claro, el centro de la fe, ¿eh? si Pablo hubiera empezado por ahí, no hubiera podido decir nada. Pero
Aquel hombre era muy listo. ¡Guau! Por eso para mí Empezó es diciéndoles: magnífico. atenienses, he estado paseando por las calles de vuestra ciudad y he visto que sois un pueblo que honra a la divinidad. He pasado por todas las esquinas de vuestra ciudad extraordinaria y he visto estatuas dedicadas a los dioses, a la diosa Afrodita, al dios Apolo. He pasado por una esquina que tenía una imagen con una lectura que decía: al dios desconocido. Yo vengo a hablaros de uno de vuestros dioses, este al que llamáis el dios desconocido. Se llama Jesús de Nazaret. Es decir, les metió todo el discurso que quería decirles, y es verdad que luego, como ha dicho Gonzalo, llegó un momento que cuando empieza a hablar de la resurrección, aquella cultura que solo creía en la inmortalidad del alma, porque el cuerpo era la cárcel del alma, ¿no? Esa porción de divinidad que existe dentro de cada uno de nosotros. Pero esa no es la fe en la resurrección de los muertos. No es la fe bíblica en la resurrección. No es lo que creen los judíos. No es lo que creemos los cristianos. Que también el cuerpo resucita. Y las preguntas surgen ya en Corinto, ¿no? Ha llegado a mis oídos que algunos de vosotros andan diciendo, y lo que antes decía Gonzalo, ¿no?, que los muertos no resucitan. Pues saber que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y seguimos un poquito más adelante hacia el versículo 37 de ese capítulo 15, en donde dice: y algunos de vosotros se preguntan, atención, ¿con qué cuerpo resucitarán los muertos? Aquí está hablando de la resurrección, de toda la persona, corporal y espiritual, ¿no? Tampoco les aclaró demasiado la historia, ¿no? Porque les dice: necios, se siembra un cuerpo mortal y resucita un cuerpo espiritual. Se siembra un cuerpo carnal, bueno, de manera que tampoco les aclaró demasiado la cuestión, ¿no? Pero quiero decir que es una cuestión que está presente ya. Esa carta es del año 55. Desde el año 55 aquellos seguidores de Jesús se preguntaban: ¿y con qué cuerpo resucitaremos, ¿no? ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Hay una película muy chula de la que yo hablo muchas veces, esa de The Body, el cuerpo, ¿no? Protagonizada por Antonio Banderas, que ahí es un... Bueno, no voy a destriparla mucho porque es una película que si cae en vuestras manos tenéis que ver sí o sí, ¿no? Y pues como siempre sucede en Jerusalén, se quiere ampliar un comercio, hay que hacer siempre una cata arqueológica. Bueno, aquí tenemos al arqueólogo y arquitecto. Hay que hacer siempre una cata arqueológica, y al hacerla descubren una tumba con cámara y sobrecámara, como las tumbas del siglo I, con una moneda, qué casualidad, una moneda, y además una moneda con la efigie de Poncio Pilato, ¿no?, que lo sitúa la acción, evidentemente, en tiempos de Jesús. ¿Y qué sucede? No estoy destripando nada, y no estoy destripando nada porque esto sucede en los 15 primeros segundos de la película, ¿vale? De manera que no os estoy contando el final. Encuentran los huesos de un muerto. Claro, si aquellos huesos fueran los de Jesús, pondrían en discusión la resurrección de los muertos, ¿vale? Bueno, es una película extraordinaria, ¿no? Y que tiene mucho que ver con todo esto que ha sacado al final aquí mi amigo. Y después otra cosa es las referencias también al Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Job: yo mismo veré a Dios, en mi propia carne lo veré. Y no otro, y no otro. Total, tenéis que venir a otra de esas peregrinaciones porque a nosotros nos gusta este tipo de diálogos en las peregrinaciones, y nos vamos pasando el tiempo. Amén y buenas fallas. Nos vamos pasando el Que tiempo. San José os bendiga. Creo que valdría la pena recordar cuándo es la próxima, porque Sí. es un día un poco difícil, Sí. y para que lo tengamos presente, ¿vale? La próxima. Que la próxima es el 16 de abril, que es miércoles santo.
Sí. De hecho, por la mañana tenemos la misa crisma y todo eso, Sí, es ¿vale? Pero complicado. Va a ser muy es complicado. el esa 16. fiesta. Vale, pues está puesto miramos ahí. a ver de cambiar. Me imagino que se pondría porque el siguiente es más complicado, que es la Semana de Paz. Sí, bueno, a ver si podemos, si lo dialogamos y a ver si podemos hacerlo A ver si... el martes, por el tema también de la ocupación de local. El martes es que hay un concierto de música sacra en la parroquia. Entonces, De José Roca. por eso estaban ensayando la parroquia. Vale. Bueno, lo dejamos, Bueno, de momento lo dejamos el 16. Y en la semana, y en vez del el tercero, el segundo. O sea, Es que tengo que ver porque... En la semana de pasión, es que depende de... Tengo que ver porque los miércoles es mi único día libre en la facultad. Vale, Vamos, vale. libre, entre comillas. Y salgo a las 8. Bueno, No es que lo sea vamos libre. mirando. Y el problema es que son los miércoles también cuando voy a mi parroquia. Vale. Y- En todo y entonces- caso, los que no sois de Santo Juanes lo vais mirando por si lo ponemos en nuestra página. Sí, no, lo pondremos en por internet, si vemos a vale. Sergio y... Sí, lo diremos. Vale. Yo se lo comunicaré a los que no son de nuestra parroquia.